qué bueno, hermanos queridos, poder juntos, ¿no es cierto? Porque cada uno de nosotros estamos llamados a rendirle culto personal a nuestro Dios. No deje de hacerlo todos los días, hermanos queridos, adore y exalte el nombre de su Dios. Pero también nos llama a que podamos como familia de fe, como iglesia, ¿no es cierto? Porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos un pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Y más allá de poder anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es también poder vivir nosotros una vida de alabanza y adoración congregacional. Y oración también, ¿no es cierto? Qué bueno es poder estar en la presencia del Señor. Después de estos momentos, hermanos queridos, de que adoramos al Señor, no sé qué pasa por su corazoncito, no sé qué pasa por su mente, pero yo puedo hablar de lo que me pasa a mí, ¿no es cierto? Y siempre Dios toca mis emociones, siempre toca mis emociones. Es más, cuando escuchamos la palabra del Señor, es imposible también que el Señor a través de su Espíritu Santo nos toque nuestras emociones. Y las emociones son importantes, hermanos queridos, son la llave que el Señor utiliza para mover nuestra voluntad, ¿no es cierto? Entonces a veces no le tengan miedo a las emociones. El problema es que nosotros como iglesia bautista, ¿no es cierto?, siempre hemos sido formados para no sufrir un desborde emocional. Porque a veces solamente son emociones, ¿no es cierto? Pero Dios quiere transformar más allá, quiere ir más allá, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. Pero hermanos queridos, cuando alabe al Señor, aplauda, cuando alabe al Señor, cierre sus ojos, que nada la distraiga, es usted y su Señor. Adórele con todo, hermanos queridos, no hay nada, y como oraba nuestra hermana, no hay impedimento para que lo podamos hacer. Nadie puede cuestionar su manera de adorar y exaltar el nombre del Señor. Tenemos libertad en Cristo, ¿no es cierto? Si bien en la palabra estamos llamados a hacerlo en un marco de orden, ¿no es cierto? Porque Jehová está en su santo templo, ¿no es cierto? Él está aquí en medio nuestro y Él merece la gloria, merece la honra. Y Él toca nuestras emociones, como decía recién, para llamarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Y el Señor habita en el medio de la alabanza de su pueblo. ¡Oh! Hermano, eso es hermoso, saber que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, que el Señor bendiga a los chicos, a los músicos, al ministerio, hermanos queridos, que cumplen esa función de poder guiarnos y ministrarnos, ¿no es cierto?, en este tiempo. A mí me tocó como galleta, como no está el hermano Samuel, me mandaron a la trompeta hoy día. ¿Eh? Pero qué hermoso, hermanos queridos, que todos juntos, con nuestras voces, con nuestros dones, talentos, podamos adorar al Señor. Me quiero llevarlos un poquito a pensar. El Señor Jesús los llamó, cuando Él comenzó su ministerio, allí puede verlo en el libro de Marcos, el Señor llamó a 4 personas comunes, ¿no es cierto?, para que cumpliesen un rol y un ministerio específico importante, ¿no es cierto? Y asimismo el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y en otras palabras, el Señor aquí estaba conformando y llamando a su equipo ministerial, a su equipo de trabajo, a su Dream Team, ¿no es cierto? Dream Team, también dicho aquí los basquetbolistas, ¿no es cierto? El Señor estaba armando su equipo, ¿no es cierto?, de trabajo. Y dice así la palabra en Marcos capítulo 1, voy a leer unos versículos aquí a partir del 16. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio, dice, a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, que haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban redes, y luego los llamó, y dejando a sus padres, Zebedeo, en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Hermanos queridos, cada vez que el Señor Jesús llamó a aquellos que iban a formar parte de su equipo, los llamó con tareas específicas, los dotó, hermanos queridos, con dones y talentos específicos, los preparó y los envió. Y los vemos, ¿no es cierto?, a todos los discípulos. Me gusta cuando el Señor llamó a Mateo, ¿no es cierto? Dice que Mateo estaba en el banco de los tributos, ¿no es cierto? Allí él era cobrador, hermanos, que probablemente del peaje de la época, y cuando lo vio, lo llamó. Y el Señor le dijo, ven, sígueme. E inmediatamente el texto nos relata, hermanos, que él dejándolo todo, le siguió. Hermanos queridos, siempre que el Señor llama a sus hijos, a los discípulos, ¿no es cierto?, vemos que ellos tuvieron que dejarlo todo. Es más, muchos querían seguir a Jesús.
y él les dijo, ¿no es cierto? Y él fue bien clarito y le dijo, aquel que no esté dispuesto a dejarlo todo por seguirme a mí, no es digno de mí. Hermanos queridos, por eso es que yo meditaba en esas palabras, y esas palabras, ¿sabe qué? Están más vigentes que nunca en nuestras vidas. Dios sigue llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirle al Señor, a creer en el Señor primeramente, ¿no es cierto? A poder tener un encuentro con el Señor, porque lo lindo de esto es que ellos no se encontraron con el gobernador, con el presidente, no se encontraron con un senador, se encontraron con Cristo. Bueno, en la época no se encontraron con el César, no se encontraron, ¿no es cierto?, con algún principal de la sinagoga, se encontraron con Cristo. Y hermanos queridos, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder conocer a Cristo, ¿o no? Esa es la oportunidad más grande que tú y yo podemos tener en la vida, poder haber conocido a Cristo. Yo recuerdo de muy de niño que me llevaban a la iglesia, al templo allí, en el barrio Mathieu, calle San Martín, 1066. Mire, me acuerdo la dirección del templo, allí donde vivíamos nosotros. Y yo recuerdo a mi tía que nos llevaban, mi mami, es más, mi tía Mirta, ¿no es cierto? Ella era mi profesora de escuelita dominicana. Y en ese tiempo no había tanta tecnología como hoy día tienen los Dios Proveerá Kit, ¿no es cierto? Entonces ella nos enseñaba con un letrógrafo y un franelógrafo. No sé si ustedes, los hermanos, se acuerdan, aquí eran como unas pizarras en el cual ella ponía los dibujitos, así como de goma eva, no sé, tendrían un velcro detrás y los iba pegando, y ahí nos contaba historias. Y muchas de las historias que nos contaba, hermanos queridos, tienen que ver con esto. Jesús llamando a sus discípulos, Jesús llamando a seguidores, y los seguidores dejándolo todo por seguir a Jesús. Y hermanos queridos, insisto, ese llamado es el que Dios nos sigue haciendo a cada uno de nosotros. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En una palabra, no ponga nada más importante que yo. Es lo que el Señor Jesús nos dice, ¿no es cierto? Y le decía a sus discípulos, y también le dice a la iglesia en el día de hoy. Hermano, no puede haber nada en primer lugar en tu vida, nada. Es por eso que la más grande de las oportunidades es poder tener un encuentro con Cristo. Esa es la más grande. Es por eso, si usted nos está escuchando a través de las redes en esta hora y todavía no ha decidido por Cristo, es importante que podamos saber de que nuestro pecado nos separa de Dios. Y solamente por la obra redentora de Cristo, solamente al poder arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, es la única opción que tenemos. Es la oportunidad más grande que el hombre y la mujer puedan tener, y es tener un encuentro con el Dios vivo. Y hermanos queridos, nosotros podemos disfrutar de esa oportunidad. Y una vez que estamos en Cristo, podemos ver claramente aquí para qué el Señor llamó a sus discípulos. Los llamó, hermanos queridos, con un propósito específico. En este caso, a los pescadores, el Señor Jesús fue muy sutil, ¿no es cierto? Y Él utilizó una metáfora y les dijo, vengan, porque ahora haré que sean pescadores de hombres. ¿Cómo vamos a pescar hombres, hermanos queridos? En otra palabra, el Señor les estaba diciendo, ¿no es cierto?, en su lenguaje, es necesario que ahora limpien sus redes. Porque ahora ustedes van a trabajar no con pescados, con peces, que cuando salen del agua son pescados, ¿cierto? Y ahí son malolientes y quedan muchos días allí. Van a trabajar con personas. Y yo les voy a utilizar a ustedes para que muchos puedan conocer el Evangelio que salva. Y hermanos queridos, ese es el llamado de Dios para nosotros también. E insisto, quiero hablar de oportunidad en esta hora. Y hemos tenido esa oportunidad de tener un encuentro con Cristo. Hermanos queridos, es importante que podamos saber de que en esta oportunidad que Él nos ha dado de poder estar y poder formar ahora, poder ser parte de la iglesia de Cristo, hermanos, por simplemente haber creído en Jesús, no por un orden eclesial, solamente por Cristo, hermanos queridos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido santificados, estamos en el proceso, y hermanos queridos, hemos sido comprados para ser sus hijos, sus servidores, sus esclavos. ¿No les gusta esa palabra? Hermanos queridos, somos esclavos
por amor a Cristo, aquel que nos ha llamado. Cuando meditamos en esto, ¿no es cierto? Y sobre todo después de un momento tan lindo de alabanza y de adoración, hermanos queridos, ¿cómo no rendir toda nuestra vida al Señor, verdad? ¿Cómo no rendir toda nuestra vida a Él? ¿Cómo no rendir toda nuestra familia a Él? ¿Cómo no rendir todos nuestros pensamientos, nuestros planes, hermanos queridos, al Señor? Y debemos hacerlo en el lugar y donde Él nos ponga. Ellos eran pescadores, los llamó, ¿no es cierto? Y le dijo, dejen sus redes. Pero el Señor te tiene a ti, tú no eres pescador, no eres pescadora. Tú trabajas, tienes trabajo en la oficina, trabajo en el colegio, trabajo, ¿no es cierto?, en la industria, trabajo en la mueblería, trabajo en la fábrica de hamburguesa, tienes trabajo no sé en dónde el Señor te tenga de una manera estratégica. Porque donde tú estás, escúchame bien, iglesia, donde tú estás ahora es la manera estratégica que Dios tiene para alcanzar al no alcanzado. Los hermanos que están en los arándanos, gloria al Señor porque Dios te tiene allí con una visión más amplia, con un propósito más amplio que solamente recoger los hermosos frutos. Te tiene para que los demás puedan conocer quién es el precioso que da los frutos. Y ese es el Señor. Hermanos queridos, tienes tú la oportunidad todos los días de poder hablarle a alguien más y de poder mostrarle de que Jesús es el Señor. Oportunidades. Hermano, la verdad que al estar en Cristo, ¿no es cierto?, debemos ir desarrollando nuestra vida, ¿no es cierto? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice la palabra, serán añadidas. También, hermanos queridos, quiere decir que el Señor a lo largo de nuestra vida en Cristo nos va a permitir poder desarrollarnos. Y para eso el Señor también va a ir trayendo a nuestras vidas oportunidades. Hermanos queridos, oportunidades que vienen a diario para los cristianos. Oportunidades a las cuales yo quería hablar hoy día un poquito con ustedes. Tenemos un propósito claro para vivir, ¿no es cierto? Y ese propósito es Cristo, Él es el Señor. Debemos vivir, hermanos queridos, como hijos del Señor para agradarle a Él. Entonces, la verdad es que a lo largo de la vida se van a ir presentando muchas oportunidades para nosotros, para que podamos desarrollarnos. Oportunidades en lo ministerial. Si tú tienes la oportunidad de poder capacitarte y estudiar en el Instituto Teológico, hazlo. Es una oportunidad que el Señor te está dando. Si tú tienes oportunidad para poder desarrollar algún trabajo o algún oficio en especial, hazlo. Porque son habilidades que Dios te está dando. Si tú tienes oportunidades para poder estudiar, ¿no es cierto? Y de una manera formativa, ¿no es cierto? Poder cursar valga la redundancia, algún curso de inglés, un ejemplo. Hazlo. Si tú tienes la capacidad de cortar el pelo y tienes que, lo veo al Dani, ¿no es cierto? Ya que me dijo ayer que me va a cortar el pelo. Buen peluquero el Dani. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad. Pero en primer lugar debemos saber cada uno de nosotros que lo primero que debe pasar en nuestras vidas cuando escogemos oportunidades, en primer lugar debemos hacerlo para agradar a nuestro Dios. El Señor Jesús llamó a los discípulos, ¿no es cierto? Como mencionaba recién. Ellos dejando las redes, ¿no es cierto? Dejándolo todo, le siguieron. Entonces, hermanos, cuando el Señor los llamó a ellos le siguieron, pero el Señor igual le fue dando oportunidades a ellos para que pudiesen desarrollarse. Y nosotros también tenemos oportunidades. ¿Has tenido muchas oportunidades hoy día, en este tiempo? Cuando hablamos de oportunidades, hermanos queridos, a veces nos acordamos de que hemos desperdiciado muchas oportunidades, ¿o no? O a veces, hermanos queridos, son tantas las oportunidades que tenemos que, nos vemos enredados y no sabemos decidir cuál es la correcta. Un filtro para escoger tus oportunidades, en primer lugar. Tus oportunidades deben agradar a Dios. Todas. Hermanos queridos, agradar a Dios. Mire, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 2 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Hermanos queridos, la verdad es que hemos sido preparados a través de la palabra, el Espíritu Santo nos va guiando, y el Señor también a través de su palabra el día de hoy quiere guiarnos a eso. Las oportunidades que se presenten en nuestra vida, hermanos queridos, debemos vivirlas, pero debemos en primer lugar hacernos esta pregunta: ¿esta oportunidad está agradando al Señor? Los discípulos tenían la oportunidad de seguir pescando, hermanos. Tenían la oportunidad de seguir desarrollando este trabajo que probablemente venía de los abuelos, de los padres. Oportunidades. Hermanos queridos, debemos tomar nuestras oportunidades pensando en agradar siempre a nuestro Dios. Y sabe, cuando hablamos de oportunidades, hermanos queridos, debemos saber de que nuestra mente es tan débil, porque a veces no sabemos escoger las oportunidades. Las oportunidades se escogen a través de nuestros pensamientos. Es por eso es tan importante que podamos nosotros, miren, los discípulos, ellos pasaron tiempo con Jesús. Y algunos de ellos tomaron decisiones incorrectas. Y aún que parecía que estaban con Jesús. Otros no, otros estuvieron dispuestos a dar su vida por el Maestro. Hermano, nuestra mente, las oportunidades que se van dando van a ir siendo procesadas por tu mente, por tus pensamientos. Constantemente tus pensamientos están en tu cabeza. Es por eso que si tú no estás en sintonía con Dios, vas a escoger ministerialmente el lugar donde no te corresponde, vas a tomar la mala decisión y te vas a casar te vas a enamorar de la persona incorrecta. Si no estás en sintonía con Dios, vas a tomar oportunidades que en vez de ser de bendición para tu vida, van a ser de destrucción para tu vida. Y eso constantemente, hermanos queridos, nosotros estamos para tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con las oportunidades que se van presentando. Entonces, como hijos del Señor, necesitamos nosotros pedirle sabiduría a Él, ¿no es cierto? Y hermanos queridos, sabiduría ¿para qué? Para poder desarrollarnos. Porque la verdad es que tú te desarrollas en tu trabajo. Y a veces en tu trabajo has tenido oportunidades y ahora puedes decir que las desaprovechaste. O a veces, hermanos queridos, cuando no estás en sintonía con Dios, hermanos queridos, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, hermanos queridos, estamos muy propensos a tomar las peores decisiones de nuestra vida. Compraste el peor auto que no tenías que comprar, gastaste cuando no tenías que gastar, estudiaste lo que no debías estudiar, tomaste la decisión que no debías, te enamoraste cuando no debías. Porque se empiezan a abrir puertas, ¿no es cierto? Y la verdad, hermanos queridos, que no todas las puertas son puertas abiertas por el Señor. Muchas puertas que se le presentan a los hijos del Señor, hermanos queridos, no son de bendición. Hay muchas puertas que son buenas, pero a veces, hermanos queridos, en Cristo y con discernimiento y con las rodillas, hermanos queridos, unidos al Señor, en otras palabras, ¿no es cierto? Podemos tomar decisiones más sabias. Es por eso que la palabra del Señor nos dice en Santiago: ¿hay alguien que le falta sabiduría? Pídala al Señor, que Él la da, como dice, la da, abundantemente y sin reproche. O sea, no te dice, de vuelta me estás preguntando por esto. No, el Señor nos da sabiduría. Y hermanos queridos, yo no les hablo desde que yo he tomado buenas decisiones, he tomado pésimas decisiones. Me he embarcado, hermanos queridos, a veces en cosas que no debiese haberme embarcado. Es por eso, hermanos queridos, que el día de hoy yo quería compartir esta palabra con ustedes. Los discípulos, ellos tomaron la decisión correcta, dejaron todo y siguieron al Señor. Buscaron entonces en primer lugar agradar a Dios. Pero cuando nosotros no estamos en sintonía con nuestro Dios, nuestra iniquidad, nuestro pecado, hermanos queridos, nos lleva a tomar malas decisiones. Y vemos oportunidades que no debiéramos ver,
porque no son de bendición para nuestras vidas, sino, insisto, nos atrasan. Nos atrasan. Es por eso, hermanos queridos, que debo aprender a decir no a las buenas oportunidades para decirle sí a las grandes y mejores oportunidades. Porque a veces hay oportunidades que no son malas, son buenas. Pero a veces, hermanos queridos, Dios tiene otras mejores. Mejores para tu vida, para la mía. Y hermanos queridos, esto es, mírelo a un nivel global. En nuestra vida espiritual pasa. En nuestra vida de iglesia pasa, hermanos queridos. Dios va a dar oportunidades para que tú puedas desarrollarte. Pero si tú no tomas la oportunidad de Dios, ni modo, ¿no es cierto? Vienen como semillitas de mostaza, hermanos queridos. Mire, 1 Corintios 7:35, el apóstol dice esto, hablando de las oportunidades, hermanos queridos, utilizo este texto y dice: les digo esto para ayudarlos, no para ponerles limitaciones. Lo que quiero es que vivan en el buen camino, que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. Escucha, iglesia, muchas de las puertas que se han abierto para ti están siendo de distracciones. No te están permitiendo pasar tiempo con tu Señor. Piensas que esa oportunidad y esa puerta que se ha abierto es de Dios, pero cuidado, no estás teniendo tiempo para congregarte, no estás teniendo tiempo para vivir tu vida de oración, no estás teniendo tiempo para desarrollar tu vida ministerial. Es por eso que debemos pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, ¿no es cierto? Para poder tomar las buenas, poder aprender a dejar las buenas oportunidades para decirle sí a las mejores oportunidades. Lo leí, hermanos queridos, en la TLA. Les digo esto para ayudarlos, no para ponerles limitaciones. Lo que quiero es que vivan en el buen camino, que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. ¿Qué cosas te están distrayendo en tu vida cristiana? ¿Qué cosas? Hermanos queridos, Dios va a poner oportunidades en nuestras vidas constantemente. Constantemente. Pero debemos ser sabios, ¿no es cierto? Y pedirle al Señor discernimiento para ver qué es lo que mejor tengo que decidir. Segundo lugar, hermanos queridos, otra pregunta que debo hacerme, ¿no es cierto? Al momento de que vienen las oportunidades. ¿Qué necesito saber si tengo esta oportunidad, esta puerta que se me está abriendo? ¿Qué necesito saber? Y juntamente con eso, ¿y quién sabe? ¿Quién lo sabe? Esto tiene que ver, hermanos queridos, con algo que escuché de un hermano, ¿cierto? Conversando con Sergito, él me decía, no, hay que preguntar. Y qué bien, porque eso es lo que la palabra del Señor nos llama. Hermanos, si yo estoy teniendo una oportunidad, debo evaluar, ¿no es cierto? Debo preguntar, hermanos queridos, ¿qué es lo que yo necesito saber con respecto a la oportunidad que se me está dando? Pero no solamente eso, sino ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién lo está viviendo? En el caso, un ejemplo de los jóvenes que están estudiando, ¿no es cierto? Si quieren estudiar, por un decir, podología. Ya yo quiero estudiar podología, pero no es suficiente que yo quiera estudiar. Se lo dije hace un momento. Sino yo debo ver quién sabe del tema. Voy a tener que ir a hablar con un podólogo, ¿no es cierto? O una podóloga, ¿no es cierto? Para que me explique cómo es. ¿Quién sabe? ¿A quién le pregunto? Porque, hermanos queridos, que yo solamente tenga el deseo de desarrollar algún trabajo ministerial, hermano, o en lo específico, o algún trabajo, o algún negocio que usted quiera, hermanos queridos, vea la oportunidad de trabajo. Lo importante no es solamente, ¿no es cierto?, las ganas, sino también saber quién puede guiarme en esto. No es solo suficiente que te guste, sino que debes investigar, ¿no es cierto? Mire, y pedir consejo. Mire, Proverbios 18, del 3 al 4 dice, cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas, qué poético el texto, hermano. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Por eso qué importante, ¿no es cierto?, al momento de tomar una oportunidad, al momento de tomar una decisión, preguntar.
Tomar consejo, en otra palabra, ¿no es cierto? Pedir consejo. Consejo a aquellos que saben, a aquellos que te están viviendo, a aquellos que están transitando por el camino de las decisiones que tú quieres tomar ahora. Pide consejo. Mire, dice que aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud del consejero se afirma. Hermano, pida consejo. Pídale consejo, esposo. Pídale consejo a su esposa. Pídale consejo a su esposa. Yo no, hermano, el Señor está trabajando en mi vida. Como no está la Lore, ahora puedo hablar de ella. Pero yo he obviado en ocasiones el consejo de la Lore. Y yo le pido perdón al Señor y le he pedido perdón a ella. Porque me he metido en catete. Por no escuchar el consejo. Y no solo el consejo de la esposa. Pídale consejo, ¿no es cierto?, a su mamá, a su papá. Pida consejo porque los consejos que ellos tienen son de bien para usted. Pida consejo. Hermanos queridos, usted que quiere hacer un negocio, un ejemplo, si usted quiere vender las mejores panties, se llaman medias, no se llaman, se llaman panties, las mejores panties, los mejores paños, las mejores zapatillas, hable con la hermana Amelia, ella tiene todo eso. Hermanos queridos, si usted quiere contratar la mejor banda ancha en la cual su internet jamás se caiga y esté con una conexión directa con el cielo, ¿con quién hay que hablar? Con el Andy. Si usted, hermanos queridos, necesita y quiere tomar decisión y quiere tomar un viaje y quiere tomarse un transatlántico y quiere embarcar en Bahía Mansa y después irse hasta China, ¿con quién hay que hablar? Con el Sergio. Tiene todos los pitutos. Hermanos queridos, las decisiones, las oportunidades, hay que tomarlas en primer lugar, ¿no es cierto?, para agradar a Dios. En segundo lugar, es importante saber a dónde me estoy metiendo y quién sabe para poder pedir consejo. Por eso que la palabra del Señor nos habla en esta hora. Proverbios capítulo 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mire, donde no hay consejo, hermanos queridos. Más en la multitud del consejero, en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 11:14 dice, no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay, dice, dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos queridos, hay seguridad. Es importante, hermanos queridos, que el consejo, ¿no es cierto?, y sobre todo el consejo de la palabra del Señor, sea el que esté afirmando tu vida. Que el consejo de la palabra del Señor esté afirmando tu matrimonio. Que el consejo de la palabra del Señor esté afirmando tu ministerio. Hermanos queridos, nuestro ministerio principal, ¿no es cierto?, es poder vivir para agradar a Dios y para que todo el mundo pueda conocer que Jesucristo es el Señor. Ese es el motivo principal, pero en donde tú estés debes saber, ¿no es cierto?, que el consejo del Señor y el consejo de las personas que tienes a tu lado son importantes. Pero cuidado, mire, a veces hay problemas en los matrimonios. Lo peor que tú puedes hacer como esposo es ir a hablar con otro esposo que se divorció. ¿No es cierto? Mire, me encanta a mí el Salmo capítulo 1 que dice, lo sabemos de memoria, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ir a pedirle consejo a una persona, ¿no es cierto?, que, pucha, no me malinterpreten, no quiero hablar de una manera peyorativa con respecto a esa persona, pero hermanos queridos, necesitamos pedirle consejo a gente que sea sabia. No podemos ir a pedirle consejo a todos. No. Nuestro mayor consejo es el consejo de la palabra. Entonces, si usted quiere un consejo, hermanos, que busque a alguien que le hable de la palabra. Bienaventurada la mujer y el varón, ¿no es cierto?, que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de aquellos que se burlan se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Proverbios capítulo 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad.
Los deseos de Dios para tu vida y para la mía es que podamos vivir en seguridad. Pero hermanos queridos, a veces nosotros mismos nos metemos en la inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque no pedimos consejo. No pedimos consejo a la palabra del Señor. Y no pedimos consejo, hermanos queridos, aún a aquellas personas que deberíamos. La Biblia dice, hermanos queridos, que Él ha constituido apóstoles, profetas, maestros, le llama a nuestro hermano. Compartió un mensaje unos días atrás, ¿no es cierto? Unos domingos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí hay hermanos muy sabios. En lo académico, aquí hay hermanos muy sabios. Chicos, pidan consejo. Hermanos, los hermanos de la cocina, ¿quiere hacer el más rico kuchen? Aquí hay hermanas que saben hacerlo. Pregúntenle. ¿Quieren, hermanos queridos? Usted sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? El mejor pie lo hace el Dani. Hermanos, pidamos consejo. Podemos entre nosotros, ¿no es cierto? Hermanos, no tengan miedo. Aunque alguna vez uno me dijo, no, pastor, yo no le pido un consejo a ninguno de mis hermanos porque de repente después le conté lo que yo quería y después eso anduvo por la boca de todos. No, bueno, ahí los consejeros debemos ser sabios, ¿no es cierto? Y guardar el consejo. Mire, me ha tocado también casos en la pastoral, hermano, de que vienen hermanos no a pedir consejo, sino vienen ya a que el pastor ore porque donde se metieron fue error. Hermanos, necesitamos nosotros estar acostumbrados, debemos pedir consejo. ¿Y sabe qué? Nadie te va a venir a dar un consejo si tú no lo pides. Al que llama se le abre. Y el que busca, encuentra, dice la palabra. Entonces, hermanos queridos, si somos una familia de la fe, debemos tener esa confianza para hacerlo. En la multitud del consejo está la sabiduría. Antes de abrazar una oportunidad, hermanos queridos, es importante pensar cuál podría ser la consecuencia inesperada. Siempre que tú vas a tomar una oportunidad, piensa, esa oportunidad puede ser de trabajo. ¿Cuál puede ser la consecuencia inesperada? Porque no sabemos, ¿no es cierto?, qué puede pasar. ¿Qué consecuencia puede traer a mi familia? ¿Qué consecuencia puede traer a mi vida? ¿Qué consecuencia puede traer, ¿no es cierto?, a la familia de la fe? En mi ministerio. Hermanos queridos, la verdad es que cada decisión que nosotros tomamos, cada oportunidad que nosotros abrazamos, trae consecuencias. Y es ineludible. Hermanos, que viene pegadita. ¿Ah? La consecuencia viene pegadita a tu decisión. ¿Es inherente? ¿Está bien dicho o no? ¿Sí? Y mire, ¿qué es lo que dice Proverbios 22:3? Dice, el que es inteligente, lo tengo en traducción latinoamericana, dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Hermanos queridos, eso nos llama a estar con los pies, al tomar decisiones, ¿no es cierto?, al ver las oportunidades que tenemos, a poner los pies firmes en la tierra. No andamos volando. Dice así, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Significa que el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, llévalo. Pero también dice, ¿cómo continúa el texto? Leámoslo, lo tienes aquí arriba, dice, bueno, yo lo tengo en TLA, y dice así, el que es tonto, ¿esta es la versión que usa la hermana Martita o no? El que es tonto, dice, sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Cómo dice aquí? A ver. Ah, sí, está bien, pues. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y hermanos queridos, las oportunidades y las puertas se van a abrir. Tú vas a tener que abrirlas. Pero la verdad, hermanos queridos, que no puedes olvidarte y no puedes olvidarte ni puedes divorciarte de esta verdad. Cada decisión que tú tomes, cada puerta que tú abres, cada oportunidad que tú abraces, hermanos queridos, va a traer una consecuencia. Pero a veces a veces no nos importa, ¿no es cierto? Pero es muy importante, la palabra del Señor nos llama hoy día a que podamos poner cuidado a estos consejos de la palabra. Mire, Proverbios 14:6 dice, el malcriado quiere ser sabio, pero jamás llegará a serlo. En cambio, el entendido muy pronto
gana conocimiento. ¿Ah? ¿Qué lindo esto? Hermanos queridos, la palabra del Señor. Hermano, por eso es tan importante. No es solamente tener una gran idea, ¿no es cierto? Y eso no significa que debas hacerlo, sino debes evaluarlo. Entonces, en primer lugar, esto agrada a Dios. En segundo lugar, ¿qué necesito? A poder tomar esta decisión. ¿Qué es? Y lo dice aquí la palabra del Señor. Mire, en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los otros. Filipenses 2:3. Hermanos queridos, qué importante esto, ¿no es cierto? Que podamos ver las oportunidades que se van presentando al momento de tomarlas, hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que me está motivando a hacerlo? Hermanos queridos, oportunidades. Oportunidades tiene que ver, fíjese, con una palabra griega, ¿no es cierto?, que tiene que ver con oportunidades, con algo del puerto, ¿ya? Era una palabra que usaban los marinos, ¿ya? Entonces, cuando subía la marea, entonces ellos sabían de que era el momento de poder salir, ¿no es cierto?, porque estaban varados en la arena. Entonces, la oportunidad tenía que ver con esto. Cuando la marea levantaba, ellos podían salir. Y hermanos, que esas oportunidades, ¿no es cierto?, también tienen que ver con nuestras vidas, constantemente. Lo vengo repitiendo, ¿no es cierto? Y hermanos queridos, pero es muy importante ver, al momento de tomar, al ver la oportunidad y tomar las decisiones, ¿no es cierto?, poder ver cuál es la motivación. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios no está interesado por las cosas que haces, sino está interesado el por qué. El por qué tú lo estás haciendo. Es por eso que dice la palabra: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada uno también por los demás. Entonces, por eso que debemos, ¿no es cierto?, cada uno a lo largo de nuestras vidas hacernos estas preguntas. Esta oportunidad que estoy teniendo, ¿por qué la estoy tomando? ¿Lo estaré haciendo por egoísmo, por orgullo, por vanidad, por algún otro motivo, para que todos lo vean? Hermanos queridos, la verdad que la palabra del Señor nos llama que debemos nosotros vivir y buscar siempre agradar a Dios, ¿no es cierto?, en todo. En cuarto lugar, hermanos queridos, esto cumple con mi llamado y propósito. Esta puerta que se está abriendo, este trabajo que estoy teniendo, ¿me va a ayudar a poder desarrollarme de una manera correcta? Hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero cada vez que uno toma decisiones, algo pasa en el corazón. Cuando usted sabe cuando ha tomado una decisión errónea. Hermano, cuando tomamos decisiones que no son correctas o conformes a lo que Dios tenía para nosotros, eso no produce paz. Eso nos pone tensos. Estoy hablando de lo personal, ¿no es cierto? Me gusta el libro de Isaías, porque Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tomamos decisiones, hermanos queridos, o abrazamos oportunidades, ¿no es cierto?, que se nos presentan, si nos echamos a la vela, a la mare, hermanos queridos, sin querer desaprovechar la subida de la marea, Dios va a poner paz en tu corazón. No significa que no vas a tener complicaciones, no. Significa que Él va a poner paz en tu corazón al momento de tomar la decisión. Hermanos queridos, mire, Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, sean amables, sean pacientes
Y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Efesios 4, capítulo 1, también está en la traducción latinoamericana. Nuestras decisiones, hermanos, que las oportunidades que Dios nos da, que vienen a veces una vez, ¿no es cierto? Bueno, el mundo dice vienen una vez en la vida las oportunidades. Pero hermano, eso yo creo que es una muralla que hay que romper. ¿Sabes? Probablemente tú tomaste malas decisiones o han venido malas a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Tú hubieses querido otra cosa para tu vida. Pero ¿sabes? El Señor es el Señor de las oportunidades. Y lo vemos, ¿no es cierto?, en Moisés, hermanos queridos, y lo vemos en el pueblo de Israel. El Señor siempre da oportunidades y te va a ir dando oportunidades a ti y a mí. Lo importante es poder abrazarlas y tomarlas. ¿Para qué? Para que podamos desarrollarnos a lo largo de nuestra vida. Entonces es importante hacerse esa pregunta. ¿Esta puerta que se está abriendo está produciendo paz en mí? ¿Tengo la certeza y la seguridad de que Dios está conmigo en esto? Quinto, hermanos queridos, hacernos esta pregunta. ¿Es este el mejor uso de mi tiempo y energía? Este trabajo que tengo, esta nueva oportunidad que tengo, requiere tiempo, ¿no es cierto? Porque todo requiere tiempo bajo el sol. Esto me está ayudando, me está ayudando en mi matrimonio, está ayudando un ejemplo de que yo trabaje 10 horas y esté 1 hora solamente con los niños, o cuando yo venga los niños ya estén durmiendo. Está ayudando que tome esta decisión, beneficie y bendice a mi familia. ¿Este es el mejor uso de mi tiempo y energía? Hablaba con el Sergito ayer, parece que hablamos, y él me decía, no, pastor, mejor no voy a tomar este trabajo porque, pucha, me gustaría irme a Paraguay, me quiero ir a las misiones, quiero ir a Chiloé, quiero ir a predicar. Gloria a Dios. Eso es dejar de cosas buenas que se presentan, oportunidades buenas, para tomar una oportunidad mejor. Hermanos queridos, mire, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 10, 23, dice, algunos dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. 1 Corintios 20, 23, mire, leámoslo juntos, ¿qué es lo que dice aquí? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, hermanos queridos, las puertas que se van abriendo, nosotros debemos evaluarlas. Y evaluarlas, hermanos queridos, con los pies puestos en la tierra. Esto está glorificando al Señor. 5, hermanos queridos. O sea, estamos ahora en este punto. La verdad, hermanos queridos, que las oportunidades no nos avisan de antemano que han de venir. Las oportunidades vienen y se presentan. Es por eso que a veces allí donde debemos pedirle sabiduría al Señor siempre para estar preparados, ¿no es cierto?, para cuando vengan las oportunidades. Oportunidades en el trabajo, oportunidades en el estudio, oportunidades en nuestra vida ministerial, como les mencionaba recién. Hermanos queridos, tenemos la oportunidad de venir los lunes a orar a las 20. El Señor ahí en la oración también nos aclara, hermanos queridos, muchas de las puertas a las cuales nosotros debemos acceder. ¿Estás listo? ¿Estás listo, hermano, hermana, jovencito, jovencita? ¿Están listos para la oportunidad que Dios les está abriendo? ¿Estamos listos? Hermanos queridos, la oportunidad, hermanos queridos, debe ser tomada con fe. Las oportunidades deben ser tomadas y abrazadas con fe. Todas las oportunidades que el Señor nos da deben ser tomadas con fe. La verdad es que siempre va a haber oposición. Siempre. Pero fíjese que el Señor, y yo creo que tiene que ver con nuestra vida. La verdad es que nosotros somos prudentes para tomar decisiones, ¿o no? ¿Son prudentes ustedes para tomar decisiones o no? ¿Quién no es prudente para tomar decisiones? ¿Quién no es prudente? No, todos somos prudentes. Pero fíjese que la palabra del Señor ahí en Josué nos dice, mira que te mando, que te esfuerce y que sea
Prudente, eso dicen, ¿cierto? Prudente no es. Bueno, la prudencia tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, con la valentía. Pero ahí dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y al ser valiente vas a ser prudente, ¿no es cierto? Tiene que ver como en la manera de cómo actuamos. Pero la Biblia dice que, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Y la verdad, hermanos queridos, que al tomar nuestras decisiones deben ser tomadas con fe. Cuando nosotros abrimos una puerta que el Señor nos está presentando y hemos visto que la oportunidad que tengo, en primer lugar, agrada a mi Dios, en segundo lugar, ¿no es cierto?, no va en contra de mi vida, de mi vida ministerial. Si yo veo, ¿no es cierto?, y hago la evaluación, hermanos queridos, yo debo tomarla con fe. Con fe, porque sé que el Señor está conmigo y esa fe nos lleva a vivir con valentía. Con valentía. Miren, y hay cuántos hombres, yo buscaba hoy día en la mañana, a lo menos un montón de textos, hermanos, que hablan acerca de la valentía. Y cómo los hijos del Señor debemos enfrentar la vida con valentía y la debemos enfrentar constantemente. En el colegio, en el trabajo, en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Hermanos, que necesitamos enfrentarnos con valentía. Las puertas, las cosas que el Señor nos va presentando, por eso la pregunta es, ¿Dios te va a poner oportunidades? O probablemente tú tengas que ahora tomar decisiones con respecto a las oportunidades que Dios te está dando. Debes tomarla con fe. Debes tomarla con fe. Mire, hay oportunidades que el Señor nos presenta y las presenta una vez, o sea, no en ocasiones una vez en la vida, y en ocasiones el Señor por su gracia y su misericordia pasa el tiempo y la vuelve a presentar, pero a veces no, a veces pasan nomás. Es por eso que debemos ser sabios. Y hermano, ¿a qué quiero ir con esto? De que debemos estar dispuestos nosotros a poder, cuando Dios abre una puerta, ser valientes. Ser valientes, hermanos queridos, y confiar en lo que Dios está haciendo y obrando en tu vida y en la mía, y en la vida de quienes tenemos a nuestro lado. Necesitamos ser valientes. ¿Estás listo para la oportunidad que Dios te está abriendo? ¿Estás listo? ¿Estás lista para la oportunidad? La hermana Martita decía, contaba el otro día, ni descanse de pastor. Me fui al tiro, que se me abrió una oportunidad y me fui a trabajar. ¿Ya? Y se fue a hacer, hermanos, que Dios la pega. ¡Qué hermoso! Oportunidades que se presentan. El hermano Miguel no está ahora aquí, ¿no es cierto? Tomó otra oportunidad, ahora está en Santiago el hermano, ¿no es cierto? Ya va a llegar, si Dios lo permite, en unos días más, porque tomó la decisión, ¿no es cierto?, de poder emprender un nuevo proyecto. Y asimismo el Señor a cada uno de nosotros orábamos en este año porque el Señor nos diera un nuevo año, ¿no es cierto? Y enfatizamos, hermanos queridos, que para que sea un nuevo año, cosas nuevas deben pasar. Significa que debemos estar dispuestos, ¿no es cierto?, a poder abrazar aquellas oportunidades que el Señor nos da también. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, 21. Algo parecido pasa con nosotros, dice. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Qué importante, hermanos, que este año podamos nosotros saber de que Dios va a abrir oportunidades para que siempre hagamos el bien. Que Él va a abrir oportunidades para que siempre tú puedas hablarle a alguien más. Siempre va a abrir oportunidades para que te puedas desarrollar, para que puedas gestionar tu negocio. Hermanos queridos, sí, Dios va a abrir oportunidades para que puedas tener tu casa propia. Sí, hermanos queridos, el Señor, si buscamos primeramente su reino, sabemos que nuestras cosas no están en lo material. Pero Dios, hermanos queridos, sabe lo que necesitas, lo que necesitamos, y Él va a proveer. Es por eso que las decisiones que tengas que tomar, debes tomarlas también con fe. Amén. Confiando en nuestro Señor. ¿Sabe? Permítame compartirle algunos motivos por el cual a veces no nos da miedo abrazar las oportunidades. Nuestra inflexibilidad. Porque la verdad que cuando el Señor nos da oportunidades, debemos ser flexibles, hermanos queridos.
ser flexibles, estar dispuestos a lo nuevo, salir de nuestra zona de confort. Lo tomo de un mensaje de nuestro hermano Miguel. Necesitamos estar dispuestos, hermanos queridos, a salir de nuestra zona de confort. Sí, y esto para los jóvenes. Hermanos queridos, necesitamos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Y no solo para los jóvenes, para los hermanos mayores también, para cada uno de nosotros. Necesitamos, hermanos queridos, estar dispuestos a salir de la zona de confort. Necesitamos eliminar de nuestra vida, hermanos queridos, el siempre lo hemos hecho igual. ¿Por qué siempre hay que hacerlo igual, hermanos? Y eso va en la iglesia. No, porque siempre se hizo así. Está amarrado, hermano. Eso es de antaño, eso es viejo. En tu familia, no, es que siempre le dice así. No, hermano, debemos estar dispuestos a que vengan cosas nuevas. Cosas nuevas en tu vida, cosas nuevas en tu familia, en tu matrimonio. Cosas nuevas, hermanos queridos. Es por eso que el Señor nos llama que nosotros debemos andar en novedad de vida. Novedad de vida. Pero a veces, hermanos queridos, nuestra inflexibilidad no nos deja abrazar y abrir esas puertas que el Señor nos da. Proverbios capítulo 10, versículo 5 dice, Proverbios 10, 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de la vergüenza. Hermanos queridos, en otra palabra, el texto nos está diciendo, no te duermas, cosecha. Dios te está dando oportunidades, aprovéchalas. Aprovéchalas. Cosecha. Las oportunidades pasan, mis hermanos queridos. Las oportunidades tienen tiempos limitados. Si bien creemos que Dios da oportunidades después, pero ¿para qué dejar pasar el tiempo? Si tú has evaluado con sabiduría, ¿no es cierto? Y estás plenamente convencido que es la voluntad de Dios para tu vida, no tengas miedo. Deja ir tu plan. Deja ir tu plan. Porque el plan que Dios tiene para ti es mayor. Es mejor. Y eso lo vemos en los discípulos. Él los llamó y les dijo, chicos, vengan, síganme, que yo haré de ustedes que sean otras personas, que trabajen de otra manera, los haré pescadores de hombres. Y dejándolo todo, dijo, dejando sus redes, le siguieron. Le siguieron. Y hermanos queridos, cuando Dios abre puertas y oportunidades en nuestras vidas, debemos hacer lo mismo. Pero a veces la inflexibilidad, hermanos queridos, y la falta de disposición a cambiar, cierran la puerta que Dios te ha abierto. Está amarrado, hermanos queridos. Mire, la verdad es que lo vemos en los chicos, ¿no es cierto? Que ahora ellos van a tener que decidir y estudiar. Y probablemente van a empezar y van a estudiar una carrera. Yo oro para que no sea así, pero si después el Señor le abre otras puertas y otras puertas y otras puertas y a lo mejor cambian de otra carrera y bueno, uno no sabe, ¿no es cierto?, lo que puede pasar en el futuro. Hoy quieren estudiar esto, mañana querrán estudiar esto otro, hoy quieren estudiar en esta ciudad, mañana en otra ciudad, hoy aquí, mañana, hermano, no sabemos, pero por un lado se empieza, ¿no es cierto? Por un lado hay que empezar, y así mismo pasa en nuestras vidas, hermano. Insisto, en nuestras vidas, en lo espiritual, en lo familiar, en lo ministerial. La verdad es que a veces la inflexibilidad, hermanos queridos, y la falta de disposición a cambiar nos cierran la puerta. Tiene que ver con las malas actitudes. A veces tenemos malas actitudes, hermanos queridos, para poder enfrentar las oportunidades que Dios nos da. Pero las malas actitudes son como los pañales, hermanos queridos. Si tú dejas los pañales de la guagua, uy, qué vulgar que está el pastor. Si usted los dejas a los pañales, ¿no es cierto?, ahí por 2 o 3 días, ¡qué rico olor! Así son las malas actitudes. Hay que eliminarlas, sacarlas de nuestra vida, hermanos queridos. Sacarlas. Pucha, me hubiese gustado pedirle uy, se me fue tu nombre. Al Rafa, que nos hubiese contado cómo era su experiencia. Llegó y me dijo, pastor, tuve una oportunidad. ¿Cuánto? ¿4 años atrás? ¿3 años atrás? Tuve una oportunidad, me dijo, me voy a trabajar a La Serena. La Serena era, ¿no es cierto? El Alzheimer todavía. Y se fue, y ahora está de vacaciones, ¿no es cierto?
Pero antes me ha dicho, tengo la oportunidad de irme a ser de traductor a unos misioneros norteamericanos. Partió para República Dominicana. Dios da las oportunidades. Y a cada uno de nosotros nos va dando oportunidades, hermanos, que no tengamos miedo y seamos flexibles. La verdad que las malas actitudes deben ser cambiadas, porque son como pañales, como le dije recién. Proverbios 13:19 dice, Proverbios 13:19, ¿hay actitudes que deben ser cambiadas en tu vida, iglesia? En la mía hay muchas actitudes que deben ser cambiadas. Mire, Proverbios 13:19, ¿lo leemos juntos? ¿Qué dice? El deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Qué lindo, hermanos, que cuando los deseos se cumplen, ¿no es cierto? Los deseos, los sueños se cumplen. ¿Sabe cuál es el inicio de que se cumpla un deseo? Un sueño, un plan, un propósito. ¿Cuál es? La oportunidad, hermano. Si nunca tienes oportunidad, nunca se va a cumplir lo que tú quieres, ¿no es cierto? Y a veces nos da miedo esto. Entonces no le tengas miedo, no seas inflexible. En segundo lugar, hermanos queridos, otra cosa que estanca el propósito de Dios es que estoy muy ocupado. Los discípulos le podrían haber dicho al Señor, no, Señor, estamos muy ocupados en este momento. No, dice que dejando todo, le siguieron. Y hermanos queridos, en nuestra vida funciona igual. Las oportunidades hay que abrazarlas rapidito, hermanos queridos. Si las hemos evaluado y vemos que vienen de Dios para nosotros. Y en tercer lugar, otra de las cosas que son como trancas en los planes que Dios tiene para tu vida, en lo que Él ha pensado para tu vida, es la falta de fe. Hermanos queridos, la falta de fe no nos permite movernos. Y la verdad es que a veces decimos, no puedo hacer esto porque no tengo los suficientes recursos. No tengo esto porque, pucha, no tengo las capacidades. No tengo esto porque mi familia nunca lo hizo así. No tengo esto porque me da miedo esto. Y eso es falta de fe, hermanos queridos. La verdad que como les comentaba recién, cada oportunidad también tiene oposición. Mire, si se te abren las puertas de par en par y no tienes oposición, estoy seguro que no es de Dios. Pero cuando viene una oportunidad, siempre van a haber trabas, siempre van a haber trabas, siempre van a haber trabas. Lo vemos en Nehemías, él quería reconstruir los muros, ¿no es cierto?, de Jerusalén, e inmediatamente traba, siempre un Zambalá, siempre un Tobías allí, siempre, hermanos queridos. No veas a tu papá y a tu mamá o a tus familiares como una traba, pero la verdad, querido, que a veces, perdón chicos, a veces lo somos. Pero la verdad es que debemos en el Señor aprender a tomar, ¿no es cierto?, las cosas con fe. Mire, 1 Corintios capítulo 16, versículo 9 dice lo que está viviendo el apóstol Pablo. Porque se me han abierto, dice, puertas de par en par para hacer un trabajo muy productivo, aunque muchos se oponen. Siempre hay oposición. Siempre hay oposición. Y con humildad debemos nosotros, ¿no es cierto?, pedir sabiduría al Señor. Hermanos queridos, con todos los problemas, con todas las críticas, con todas las dificultades que tú puedas pasar a lo largo de la vida, en las oportunidades que el Señor te ponga, debes enfrentarla con fe, porque Él está con nosotros. Las grandes oportunidades, con esto estoy terminando, hermanos queridos, las grandes oportunidades también traen grandes responsabilidades. Las grandes oportunidades, si tú tomas una oportunidad grande, vas a tener que ser doblemente responsable. Y lo vemos, ¿no es cierto?, que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 48. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. Porque el que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. ¿Tú eres bendecido? ¿Eres bendecido, iglesia? Dios espera mucho más de aquellos que Él más bendice. Siempre, hermanos queridos. Dios espera mucho más de ti, mucho más de mí. Porque llegará un momento en el cual el Señor nos dirá, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yo te di esta oportunidad. ¿Qué pasó?
No, es que yo fui muy prudente. No, yo no te dije prudencia, ¿no es cierto? Yo te dije valentía. El Señor te está... Josías, hermanos, que era un niño, ¿no es cierto? Cuando el Señor decidió ponerlo como rey. ¿Dónde están esos jóvenes como Daniel? Como Sadrach, Mesach, Abednego, que estuvieron dispuestos a renunciar a todo por seguir al Señor y no contaminarse. Su vida completa, hermanos queridos. Necesitamos nosotros tener esa fe, ¿no es cierto? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como la hermana Esther? ¿No es cierto? El texto nos muestra a Esther, una mujer. ¿Dónde están, hermanos queridos? Estos Josué, estos Caleb, hermanos queridos. ¿Dónde están estos David? Hermanos queridos, ¿dónde están los jueces, no es cierto? Como Gedeón. ¿Dónde están, hermanos queridos? Para cumplir una misión, y Él les dio la oportunidad. David, todo el pueblo, hermanos queridos, todo el pueblo estaba atemorizado, llorando, porque se levantaba este filisteo, ¿no es cierto? Y los asustaba. ¿Qué es lo que te está asustando ahora? ¿Estás listo para las oportunidades? Evaluémosla. Evalúalo en casita, evalúalo con tu esposa, con tu esposo. Evalúalo en lo personal. Pero Dios siempre va a seguir haciendo grandes cosas. Grandes cosas. Y siempre va a Él utilizar hombres y mujeres para lograrlo. Siempre. Pero siempre va a utilizar hombres y mujeres que estén dispuestos a creerle al Señor. Cuidado, ¿no es cierto?, con las puertas que se abren. Es por eso que necesitamos ser sabios al momento de tomar las decisiones. Para que en algún momento, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos diga: ¿qué hiciste con lo que te di? Con tus dones, con tu talento, con tus habilidades. Y el Señor nos pueda decir: ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado de poder meditar en tu palabra, de poder conversar, Señor, de poder ver, Señor, a los discípulos que ellos no dudaron en dejarlo todo por seguir, en poder ver, Señor, aún hombres y mujeres como los jueces que nos recitaba Magda, Señor, que no dudaron porque confiaban en que tú estabas con ellos. Señor, oramos por un año nuevo y queremos que tú puedas guiarnos y darnos oportunidades para que este año sea un año distinto. Pero denos mucha sabiduría, Señor, para no meter la pata, para tomar buenas decisiones, decisiones que te glorifiquen a ti, decisiones que no sean un retroceso en nuestra vida espiritual, decisiones que nos ayuden a crecer, a buscarte a ti en primer lugar y a poder desarrollarnos en el lugar que tú quieras y tú ya tengas planeado que así sea. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, bendice a los jóvenes, a los niños. Gracias, Señor, por ellos, y ayúdanos a buscarte y a buscar primeramente tu reino, porque no hay ninguna duda, las demás cosas tú ya las has añadido en Cristo Jesús en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.